Así que vamos a empezar la clase, ¿verdad? Y el tema de hoy día es soltar lo viejo para recibir lo nuevo. Amén. Y dice en la palabra de Dios, en Mateo 9:17, y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres se revientan, el vino se derrama y los odres se pierden. Sino que se echa vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan. Amén. Entonces lo que el Señor nos está tratando de decir en este día, nosotros somos esos odres, ¿verdad? Pero necesitamos quitarnos encima todo lo viejo, todo lo que estorba, todo lo que no le agrada a Dios, todo lo que no nos está permitiendo seguir de ser dimensionados a los niveles que Dios nos quiere llevar. Entonces, por eso tenemos que soltar lo viejo para recibir lo nuevo. Amén. Porque si no soltamos lo viejo, no vamos a poder recibir lo nuevo. Y el Señor tiene muchas cosas nuevas que nos quiere mostrar. Tiene nuevas revelaciones. Este es un tiempo en donde Dios está levantando a ese pequeño remanente, ¿verdad? El cual va a ser usado para traer lo nuevo. Amén. Y gracias a Dios, ¿verdad? Que nosotras somos parte de ese pequeño remanente que Dios está levantando. Entonces, pero tenemos que estar listas, tenemos que estar preparadas. Amén. Y como les digo, gracias a Dios que ya tiene varias semanas que el Señor, ¿verdad? Nos ha estado trayendo diferentes enseñanzas, las cuales han ido conectadas unas con otras, y eso nos ha ido mostrando lo que el Señor quiere realmente de nosotros. Amén. Entonces, vamos a soltar lo viejo, como decíamos en la clase anterior, hermanita Gladys, que decíamos que vamos a soltar ese muerto. Ah, sí, ¿verdad? Hay que soltar al muerto. Amén. No podemos seguir cargando ese muerto a las espaldas, como decíamos en la clase anterior. Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy día. Soltar ese muerto, amén. Quitar todo lo pasado, todo lo que estorbe, para que entonces Dios nos renueve, nos restaure y podamos ser ese odre nuevo. Amén. Y como también estábamos viendo en la otra clase anterior de los huesos secos, ¿verdad? Que estábamos viendo cómo el pueblo de Israel estaba en pecado, cómo el pueblo de Israel, ¿verdad? Estaba alejado de Dios y estaba como esos huesos que le estaba mostrando Dios a Ezequiel. Y donde estaba mostrando, y donde estaba hablando que en estos tiempos así está la iglesia. Desafortunadamente, en estos tiempos así está la iglesia. Está muerta. Los huesos están secos. ¿Por qué? Porque no hay esa libertad del Espíritu Santo, porque todo lo que se nos ha venido trayendo es conocimiento humano, en eso que nosotros hemos sido enseñados. Entonces Dios en este momento, ¿verdad? En esa palabra que este es el tiempo de Dios, es el tiempo en que Dios va a levantar esos huesos secos, que Dios va a levantar ese ejército, que Dios va a soplar vida en esos huesos. Y esos huesos somos nosotros, porque desafortunadamente nosotros somos parte de esos huesos, de ese ejército que está muerto, ese ejército de Dios. Y Dios quiere levantarnos, y Dios quiere soplar vida
en nuestros huesos para que nosotros nos levantemos, para que este pequeño remanente se levante. Pero ¿qué pasaba con el pueblo de Israel, verdad? Estuvieron 400 años en esclavitud y estuvieron 400 años en los cuales, verdad, ellos padecieron diferentes situaciones, pero había profeta, decíamos, amén. Yeah. Decíamos, había profeta, ¿verdad? Entonces, voy a seguir un poquito estudiando sobre el pueblo de Israel, que dice que los 400 años de silencio, los 400 años que ellos no tuvieron comunicación con Dios, porque no había esa comunicación de ellos con Dios. Había profeta, había palabra, el Señor les hablaba, pero ellos no escuchaban. Amén. Entonces, durante esos 400 años del silencio, el periodo intertestamentario es el lapso de la historia en la que Dios dejó de comunicarse con su pueblo. Y en estos tiempos que nosotros estamos viviendo, no es que Dios no quiera comunicarse con nosotros, sino que nosotros no le damos libertad a Él para que se comunique con nosotros, porque nosotros, a diferencia del pueblo de Israel, el Espíritu Santo está en nosotros. Nuestro Señor Jesucristo está en nosotros. Y en ese tiempo no era así. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que aunque el Espíritu Santo está en nosotros, nosotros no le damos libertad al Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que está pasando? Que nosotros estamos siendo enseñados y está siendo traído palabra de conocimiento humano porque hay una frialdad en la iglesia, desafortunadamente, en el cuerpo de Cristo, que estamos así como estaba el pueblo de Israel. Entonces, es el tiempo entre la liberación del cautiverio babilónico y la venida de Jesucristo, el Mesías. De hecho, uno de los últimos profetas, el que Dios le habló, fue Malaquías, en el que está en el último libro del Antiguo Testamento, a quien le dio un mensaje de confrontación por los pecados del pueblo y los llamó a restaurar a su comunión con Dios, pues ya había sufrido las consecuencias de su desobediencia en el cautiverio. Y sin embargo, seguían alejándose del Señor y no tomaban en cuenta su palabra con sinceridad. ¿Qué pasaba? Ellos estaban muertos espiritualmente porque estaban en pecado. ¿Y qué es lo que estamos viendo nosotros? ¿Y qué es lo que Dios nos ha estado veniendo hablando durante todo este tiempo? Que nosotros tenemos que cortar de raíz todas esas raíces de amargura, porque ¿qué pasa cuando hay una raíz de amargura? Cuando hay una raíz de amargura, esa raíz va a brotar y ese va a crecer un árbol frondoso y eso nos va a empujar al pecado y nos va a llevar a muerte. Y desafortunadamente la mayoría de los que del cuerpo de Cristo así están lastimados, están heridos. Y no ha venido una sanidad en ellos para que ellos puedan sus ojos ser abiertos, para que sus oídos puedan ser abiertos, que es lo que el Señor nos ha estado veniendo hablando, que tenemos que activar nuestros sentidos espirituales y nuestros sentidos espirituales, déjenme decirle, incluyendo a mí, la verdad es que no están activados. Nosotros creemos escuchar al Espíritu Santo, pero realmente no, porque si estuviéramos escuchando al Espíritu Santo, nuestras vidas serían diferentes.
Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado y ser sinceros con nosotros mismos, porque podemos decir, no, pero yo sí, yo qué, yo sí lo escucho. De verdad, que si fuera así, entonces estuviéramos en otros niveles sobrenaturales en los cuales ya estuviéramos ahorita nosotros enseñando a otros lo que estamos, entonces, pero vamos paso a paso, amén. Dios es bueno, Dios nos ama y por eso nos ha ido paso a paso, porque eso es lo que Dios quiere, llevarnos a esos niveles, amén. Amén. Entonces, durante ese periodo sucedieron muchos cambios en el pueblo de Israel y en la historia de la humanidad. Según datos históricos, podemos afirmar que 3 imperios fueron los que predominaron a esos años. El imperio persa, ¿verdad? Bueno, esto es un poco de historia, voy a pasarme esto, ¿verdad? Entonces, dice, en esos años Dios estaba obrando tras bambalinas en la historia del mundo entero, aunque no hablaba de forma audible a sus profetas. Él estaba preparando el escenario para la venida del Salvador, el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor. Amén. Dice, al abrir el Nuevo Testamento en el libro de Mateo, descubrimos un ambiente totalmente diferente, casi como si fuera un mundo distinto. Roma en el poder dominante en la tierra y las legiones romanas se han extendido por todo lo ancho y lo largo del mundo civilizado. El centro de poder ha cambiado del este al oeste. Roma, Palestina sigue siendo un estado marioneta, pues los judíos no lograban nunca recuperar su soberanía. O sea, cuando nosotros vemos ya en el Nuevo Testamento, nosotros ya vemos Roma, ya vemos Palestina, ya vemos otro ámbito completamente diferente al que nosotros estábamos viendo, ¿verdad? Cuando en el Antiguo Testamento. Dice, ahora bien, ¿qué sucedió durante estos 400 años llamados de silencio? Después de que los últimos profetas inspirados y los primeros escritores del Nuevo Testamento comenzaron a escribir, dice, ¿recordaron ustedes lo que dijo Pablo en su epístola a las Gálatas, donde dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿el tiempo de quién? El tiempo de Dios. Y ahorita estamos así, como dice en esa palabra. Ahorita estamos en el cumplimiento del tiempo. ¿De cuál tiempo? Del tiempo de Dios. Amén. Y en ese tiempo, ¿verdad? Que vino nuestro Señor Jesucristo, era el tiempo del cumplimiento, era el tiempo para levantar, era el tiempo para restaurar, era el tiempo para edificar, era el tiempo para levantar a su pueblo. Amén. Amén. En otras palabras, el momento del nacimiento del Señor fue la hora fijada por Dios, el momento para que Dios lleva mucho tiempo preparándose. O sea, Dios ya lo tenía preparado. Él ya lo tenía preparado para ese tiempo. Él ya tenía la hora y el tiempo exacto en que esto iba a pasar. Amén. Amén. De la misma manera, en este tiempo, ahora, en este tiempo, es el tiempo de Dios, amén. Este es el tiempo de Dios. Este es el tiempo en el que Dios está hablando a sus hijos. Este es el tiempo en que Dios está hablándonos. Y necesitamos abrir estos oídos espirituales para entender lo que Dios nos está hablando ahorita. Amén. Tenemos que sacudirnos, tenemos que quitarnos ese letargo, ese el letargo espiritual, como hablábamos en la clase anterior. Tenemos que quitarnos ese adormecimiento.
en el cual hemos estado, yo no sé por cuánto tiempo que conocemos al Señor, es en el tiempo que hemos estado así. Amén. Amén. Dice, en medio del silencio Dios estaba preparando la llegada del Mesías, ¿verdad? Dice, muchas veces creemos, al igual que Israel, que Dios no estaba obrando, que Dios calla y se aleja de nosotros, ¿verdad? Pero no es así. Hay tiempos en el que las cosas están pasando como ahorita, que es todo lo que está pasando, y no es que Dios esté callado, y no es que Dios no esté haciendo nada en estos tiempos que estamos pasando tan difíciles en el mundo, porque no es nada más aquí mundialmente. No es que Dios esté callado, es que Dios está preparando algo grande que va a venir. Porque este es el tiempo en que Dios va a traer algo grande, pero está en este espacio, en este lapso en el cual estamos nosotros pasando, que pareciera que ¿dónde está Dios? ¿Cuánta gente ha muerto? ¿Cuánta gente está sufriendo y está pasando, verdad? Es difícil lo que está pasando con toda esta situación que estamos viviendo. Y podemos decir, ¿dónde está Dios? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Pero Dios no es que esté callado, Dios no es que se haya alejado de nosotros, es que Dios está preparando algo grande. Porque ahora es el tiempo. Ahora, ¿cuándo es cuando nosotros tenemos que creer eso? En este tiempo. Porque en este tiempo que ahorita estamos pasando, en estos tiempos difíciles, es cuando está siendo probada nuestra fe. Entonces, si Dios dice, now is the time, ahora es el tiempo, y tú dices, pero ¿cómo es ahora? Si las cosas se ven todavía oscuras, si todavía no hay salida, no hay encuentra todavía solución. ¿Cómo? Pero en este tiempo es cuando entonces tú tienes que creer y meterte a las aguas y meterte y sumergirte en el tiempo de Dios. Amén. No podemos estar como el pueblo de Israel. Había profeta, había palabra, pero ellos no escuchaban la palabra. Amén. Amén. Entonces, en ese tiempo, ¿verdad? Para entonces el pueblo de Israel estaba dividido, ¿verdad? El pueblo de Israel ya estaba dividido en 3 partidos religiosos principales de ellos. Los principales eran ¿quiénes? Los fariseos. Los fariseos, ¿y quién más? Los cristianos. Los fariseos y los saduceos. Saduceos. Eran los más destacados que del tercero, o sea, los fariseos y los saduceos. Los fariseos, los religiosos. ¿Y qué es lo que está pasando en este tiempo? En este tiempo estamos en los tiempos de Babilonia, como estudiábamos. Estamos en esos tiempos babilónicos, estamos en esos tiempos religiosos. La religiosidad ha tomado control porque no ha dado libertad al Espíritu Santo. Entonces, a este pequeño remanente al que Dios está levantando, esos fariseos van a criticar, van a juzgar, van a hablar mal, van a decir, mira estos, ¿por qué están diciendo esto? Y mira, ¿por qué están diciendo esto otro? O sea, que nosotros vamos a estar como estaban los apóstoles. ¿Están entendiendo? Sí, amén. Nuevamente estamos en ese tiempo igual, o sea, parecido, está pasando lo mismo. Vino nuestro Señor Jesucristo a traer las ¿qué? Las buenas nuevas. Las buenas nuevas. Amén. Que iban en contra de lo que ellos tenían.
los religiosos, los fariseos. Doctrina. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo se ponía a sanar a la gente los sábados. ¿Y qué hacían los fariseos? Se lo prohibían. Se lo prohibían. ¿Por qué? Porque ellos estaban basados en esas leyes. En estos tiempos estamos así. Hay leyes que no son de Dios. Amén. Entonces, now is the time. Este es el tiempo de Dios. Este es el tiempo de un nuevo nacimiento. Así como vino nuestro Señor Jesucristo, nació, así viene un nuevo nacimiento. Amén. Amén. Entonces, ¿verdad? Dice, Dios tenía otros planes para su pueblo, pero para poder serles revelados necesitaban un cambio. Y desde un principio ya tenía en sus planes el mandar a su hijo a pagar el precio por los pecados del hombre. Tenía que haber un cambio. Tenía que haber un cambio y por eso vino nuestro Señor Jesucristo. En estos tiempos tiene que haber un cambio. Tiene que haber, es tiempo de sacudimiento. Dios está sacudiendo a su iglesia. Dios está sacudiendo. Es el tiempo, es un tiempo en el que Dios está levantando a sus hijos para lo nuevo, para que se nos sea revelado lo que no ha sido todavía revelado. Tiene que haber un cambio. Era un tiempo nuevo, una nueva revelación, la cual iba a ser manifestada en los que lo creyeren. Amén. Todo lo que ellos habían aprendido tenía que tener un cambio. Dios siempre tiene algo nuevo que revelarnos. Tenía que haber un cambio. Amén. Cuando Juan vino a hablarles de las buenas nuevas, la religión era difícil de entender. La nueva manifestación que Dios tenía para su pueblo. La religión es un producto, dice la religión es un producto de una relación rota. La religión es un producto de una relación rota con Dios. Porque no hay esa comunión, no hay esa libertad. Porque la religión está bajo sus leyes, bajo sus normas, bajo sus estatutos. Religión, norma de obras, producto de una relación rota. Jesús, la relación que nosotros tenemos con Dios, es una relación, no es religión. Amén. Si vamos a Juan 3:19 y me lo lee la hermanita Gladys, por favor. Juan 3:19. Juan 3:19, por favor. Sí, seguimos. Ya. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que se lee en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Wow. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
Wow. Tenemos que nosotros tener cuidado, tenemos que nosotros activar nuestros sentidos para nosotros darnos cuenta quién es el que está enseñando, quién es el que está hablando, si es Dios o es el hombre. Amén, amén, amén. Sí. Tenemos que nosotros estar atentos a lo que Dios nos quiere decir en este tiempo, porque Dios está trayendo esa luz, está trayendo nos está abriendo esos ojos, pero los que aman el pecado, los que aman, los que están en las nieblas, no van a escuchar y no van a entender. Amén. Amén. El vino nuevo no se podrá poner en un odre viejo, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. Nosotros sabemos que en un odre viejo no se puede poner vino nuevo. Necesita ser un odre nuevo para poner un vino nuevo. Y yo quiero ser ese odre nuevo. Yo quiero que Dios me restaure, que Dios quite en mí lo que estorba. Yo quiero ese cambio. Yo quiero ser ese odre nuevo en el cual se va a depositar lo nuevo, lo que Dios está trayendo ahorita. Amén. Nosotros también ahora estamos en ese tiempo de Dios en el cual quiere que haya un cambio en todo lo que hemos aprendido. Él quiere completamente quitar de nuestra mente, de ese chip, todo lo que hemos aprendido, porque Él tiene cosas nuevas. Trae una nueva revelación de su palabra. Amén. Dice, pero tristemente estamos como su pueblo en esa mentalidad religiosa. Si estamos con esa mentalidad religiosa, como estaba su pueblo, no va a poder haber ningún cambio. Amén. Y en ocasiones es muy difícil para las personas aceptar un cambio. Hay muchas veces que las personas no quieren aceptar un cambio. Es como, por ejemplo, ¿verdad? Yo escucho a Diana, mi hija, que hay personas que trabajan en el gobierno con ella y son personas que no conocieron las nuevas tecnologías, que no conocen la computadora, que no conocen los programas y ellos no quieren saber nada de lo nuevo porque ellos están con eso que ellos aprendieron con lo viejo, con la vieja manera y no quieren las nuevas maneras de hacer mejor las cosas, los programas de computación, todo eso. Y así también en lo espiritual. Queremos estar con lo viejo, con eso, con lo que se ha quedado ya ahí en nuestra mente. Y no queremos lo nuevo. Entonces tiene que haber un cambio. Y para que haya un cambio, nosotros tenemos que querer ese cambio. Amén. Dios no derrama su vino nuevo en una mentalidad antigua. Amén. Tenemos que hacer un cambio en nuestra mente para poder recibir lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Él es un Dios de avance. Amén. Amén. Entonces, en Lucas 5, 27, 39, lo voy a leer yo para ir más rápido, ¿verdad? Es Lucas 5, 27, 39. Dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Levi sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y dejando todo, se levantó y lo siguió. Y Levi le hizo gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban, los religiosos, contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondió Jesús, les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento.
Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de boda ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces en aquellos días ayunaréis. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado del otro no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Y lo uno y lo otro se conserva. Y ninguno que deba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice el añejo es mejor. ¿Ok? Entonces, no podemos, como dice la parábola de Dios, no podemos nosotros cortar un pedazo de un vestido nuevo para ponérselo a uno viejo. Amén. Tenemos que tirar todos los vestidos viejos, todo lo viejo, todo lo que nos sirva de nuestro closet para llenarlo de los vestidos nuevos. Amén. Amén, amén. Entonces, si no vaciamos este closet, si no vaciamos esto que está en nosotros, ¿cómo es que Dios va a ponernos lo nuevo? Amén. Amén. Somos pocos los escogidos a los cuales Dios está preparando. Somos esa nueva generación profética que Dios está levantando. Y solo a los escogidos, los hijos de Dios, somos esos odres el cual tiene que ser cambiado a un odre nuevo, una mente renovada. Y ahora es el tiempo. ¿Y desde cuándo el Señor nos viene hablando de esto, hermanita Gladys? De renovar la mente. Sí. Siempre ha hablado eso el Señor. Pero a nosotras, a este grupo. Desde que empezó. Desde que empezó el grupo, desde 2018. Uh-huh. ¿Cuántas veces no nos ha hablado el Señor? Amén. ¿Y para qué nos estaba hablando? Porque nos estaba preparando para este tiempo. Ahora, este es el tiempo, depende de cada una que quiera o no meterse al tiempo de Dios, porque yo me quiero meter al tiempo de Dios. Yo estoy lista, Señor. Aquí estoy. Úsame, Señor. Llévame, Señor, a donde tú me quieras llevar. Amén. Pero, Señor, tú tienes que cambiar, tú tienes que quitar, tú tienes que renovar. Señor, tú tienes que cambiarme, porque así tú no me quieres. Amén. Amén. Entonces, una mente renovada. Hemos leído en Romanos 12:12, que dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de nuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Perfecto. No nos adaptemos a este mundo, no nos adaptemos a las normas, no nos adaptemos a las reglas, no nos adaptemos a las leyes religiosas en las cuales hemos venido. Tenemos que romper eso, tenemos que cambiar eso y tenemos que empezar a renovar nuestra mente con lo nuevo que Dios quiere traer para nosotros. Amén. Necesitamos derrumbar todas esas fortalezas que están en nuestra mente. Es otra cosa que Dios nos ha venido hablando en estas clases. Tenemos que derrumbar esas fortalezas mentales para que el enemigo no tenga oportunidad de venir y empujarnos y llevarnos a donde nos quiere llevar, a la muerte y destrucción. Amén.
Sacar todo lo que está en nosotros, odio, dolor, resentimiento, falta de perdón, raíces de amarguras, todo lo que nos va a conducir al pecado para llevarnos a la muerte. Tenemos que limpiarnos, tenemos que despojarnos, tenemos que sacar todo completamente. Amén. Amén. Despojarnos del hombre viejo para ser renovados y transformados al nuevo hombre criado por Dios. Ok, aquí hemos visto que tenemos que despojarnos de ese hombre viejo, de todo lo que traíamos, de todo resentimiento, de todo odio, de todo pecado, de toda maldición, de toda iniquidad, de todo eso que veníamos arrastrando, para hacer entonces hechos el hombre que Dios quiere, que es con el fruto del Espíritu Santo. Amén. Aquí es donde tú vas a deshacerte de ese odre viejo, y cuando tú eres ya ese hombre nuevo, ese odre nuevo, con el fruto del Espíritu Santo, vas a poder recibir lo que Dios tiene para ti. Pero para esto necesitamos ponernos en las manos del alfarero. Amén. Necesitamos ser quebrantados. Necesitamos ser rotos. Necesitamos que este vaso de barro que somos se haga polvo completamente. Para que Dios ponga agua y empiece a amasar esa masa y empiece a formar ese odre nuevo. Amén. Pero necesitamos de verdad meternos, Señor. Yo quiero estar en tus manos. Yo quiero estar en tus manos, Señor, como las manos del alfarero. Y esto está en Jeremías 18, 1 al 6. Amén. En la clase que les mandé por WhatsApp, ahí está todo esto. Amén. Ok. La manifestación de Dios, revelación de Dios. Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Amén. Nosotros entendemos que el tiempo de Dios es completamente diferente a nuestros tiempos. Entonces dice, y este es el tiempo. Es ahora el tiempo de Dios. Es necesario cambiar nuestra mentalidad, borrar todo lo que nos ha sido enseñado para ser renovados a ese odre nuevo, para poner ese vino nuevo en nosotros. Necesita el odre renovarse constantemente para que Dios pueda estar virtiendo en él todo el vino nuevo cada día. O sea, que nosotros a veces nos olvidamos y dejamos que pasen las cosas. Necesitamos diariamente estarnos renovando, diariamente estarle diciendo al Señor, Señor, por favor, sáname, Señor, Señor, quita lo que te estorba de mí, Señor, Señor, quita toda falta de perdón, Señor, enséñame, escudriña mi corazón, Señor, día con día. Amén. Dios tiene un vino nuevo todos los días, nuevas manifestaciones. Amén. Siempre está mostrando algo nuevo para aprender. Lo nuevo de Dios se lo está revelando a sus hijos. Le está revelando a la iglesia que él levantó, a los que está levantando. A ellos es a los que Dios quiere revelar. Está preparando el terreno para traer las cosas que están en el cielo aquí en la tierra por medio de sus escogidos. Somos portadores de la gloria de Dios, un Amén. Reino de victoria. Amén. Está en nosotros que todo lo puede, para que no viva con limitaciones. Todo lo podemos. Dios está con nosotros. Amén. La gloria de Dios, la victoria de Dios,
El reino de Dios está en nosotros. Es solamente nosotros aceptar, es solamente nosotros reconocer nuestro ADN, es solamente nosotros querer un cambio, porque tiene que haber un cambio, tiene que haber una renovación para que entonces todo eso que nosotros tenemos sea manifestado en nosotros. Renovar nuestra mente a la mente de Cristo. Tener una madurez espiritual. Son las herramientas para poder estar constantemente siendo transformados y renovados y poder ser ese hombre nuevo cada día en el cual se va a ir depositando el vino nuevo. Amén. En Primera de Corintios 2:16 lo hemos leído muchas veces, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en Primera de Corintios 2:16, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que cambiar nuestra mente. Tenemos que renovar nuestra mente, como dice en Romanos. Dice, nuestra mente tiene que ser renovada para tener la mente de Cristo. Tenemos que ir caminando para alcanzar a ser ese varón perfecto. Amén. Amén. Al tener la mente de Cristo, nosotros veremos las cosas en otra perspectiva en medio de cada situación que estemos pasando. ¿Verdad? Porque sabemos que nosotros tenemos que pasar por diferentes situaciones para poder llegar a una madurez. Tenemos que pasar por diferentes situaciones para poder aprender, para poder ser llevados a otros niveles. Pero cuando nosotros estamos en esa madurez, cuando nosotros estamos ya en ese entendimiento, no quiere decir que no vamos a pasar problemas, vamos a seguir pasando problemas, pero vamos a ver las cosas de otra manera, porque vamos a decir, gloria a Dios, estoy pasando por esto, Señor, pero esto también pasará, Señor, porque esto, Señor, que tú estás haciendo, Señor, es porque algo me quieres enseñar. Y no vamos a estar preocupados y no vamos a estar ahí pensando, ay, ¿qué va a pasar? ¿Y cómo voy a salir? ¿Y qué va a pasar esto? ¿Y qué va? No. Dice la palabra de Dios en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. El mundo tendré aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Josué 1:5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Amén. Cuando estamos ya en esa madurez, vamos a entender, sí, Señor, tú estás conmigo. Así como estuviste cuando pasé esto y esto, Señor, y me ayudaste, así me vas a ayudar ahora. Señor, yo sé que esto está difícil, Señor, pero tú estás conmigo, Señor. Amén. De la misma manera, sabremos que somos más que vencedores en Cristo. Es decir, Cristo ya peleó la batalla por nosotros y la venció. Amén. Ahora nosotros podemos disfrutar de los beneficios de esa victoria. Jesús ya venció por nosotros. Nosotros ya no tenemos que derrotar a Satanás ni a los demonios. Ya han sido vencidos, ya han sido despojados de todo su poder. Arrebató las llaves del infierno a Satanás. Cuando nosotros llegamos a esa madurez, no dejamos que Satanás venga y nos ponga temor. No dejamos que Satanás venga y nos ponga desconfianza. Diablo mentiroso. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Amén. 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 Apocalipsis 1:18. Y el que vivió y estuvo muerto, más he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él le quitó las llaves y nos las entregó a nosotros. Amén. 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 Vino nuevo revelación de Dios. Padre.
Dios en este tiempo está llamando a sus hijos para ser cambiados de su mentalidad vieja. Vamos a entender un poquito más lo que ya hemos hablado, ¿verdad? Dios en este tiempo está llamando a sus hijos a ser cambiados de esa mentalidad vieja. Dios a sus hijos, a sus escogidos, a este pequeño remanente, Dios está llamando para ser cambiados de esa mentalidad vieja, de esa religión. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino, que estaban los fariseos, estaban los religiosos, Él vino a hacer un cambio, a romper esas estructuras. Amén. 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 Así ahora, Él quiere venir a hacer un cambio y romper todas esas estructuras religiosas. Amén. Dice, a lo nuevo que Él tiene para nosotros. Dios está levantando su iglesia. En la palabra de Dios dice que nos levantará de las ruinas para restaurar su iglesia. Esto lo encontramos en Isaías 58:12. Tu pueblo reconstruirá las viejas ruinas y afianzará los cimientos puestos hace siglos. Llamarán a tu pueblo reparador de muros caídos, reconstructor de casa en ruinas. Dios quiere levantar esta casa vieja que está en mí, porque yo soy la casa de Dios. Yo soy el templo de Dios, pero Él quiere cambiar, quiere reconstruir esta casa. Amén. 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 Dice, tristemente, la iglesia se encuentra sumergida en la desesperación, en el estancamiento, en una ceguera espiritual, como bebés en Cristo, ciegos siendo guiados por otros ciegos, etcétera, etcétera. Y en esta condición, este odre viejo no está capacitado para recibir un vino nuevo. Necesitamos cambiar. Necesitamos ser renovados, necesitamos ser transformados para poder ser ese odre nuevo. Amén. Amén. Necesitamos pasar por un proceso que llevará tiempo para poder llegar a ser el odre nuevo en el cual se manifestará la revelación de Dios. Amén. Todo lo que estamos pasando ahorita es un proceso para llevarnos a donde Dios nos quiere llevar, para ser usados, para ser esa nueva generación que Dios está levantando, para ser ese odre nuevo. Amén. Amén. Entonces, no se preocupen por lo que están pasando, que eso que están pasando es porque Dios algo grande tiene para ustedes. Amén. Amén. Dice, el recipiente tiene que estar apto para lo que el Señor está entregando. Si no estamos aptos, no vamos a poder recibir lo que el Señor está dando. Tenemos que estar aptos para recibir. Amén. El Espíritu Santo es el que entrega el vino nuevo, el cual nos da este levantamiento y llevándonos a diferentes niveles espirituales. Es el Espíritu Santo. No se trata del nivel de aprendizaje. No se trata que yo fui al instituto bíblico y yo estudié tantos años y no importa cuántos años tú hayas aprendido. No, no es el aprendizaje. Muchas veces quizás tengas mucho conocimiento, pero es solo conocimiento humano. Es el tener el conocimiento de Dios que nos da, que nos es revelado por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que va a venir a darnos esa revelación, esa palabra nueva. Eso es lo que Él tiene para nosotros. Amén. Amén. Dios quiere revelar a sus escogidos lo que todavía no ha sido revelado.
Pero para esto necesitamos que ese recipiente esté preparado para recibir la revelación de Dios. Nosotros seremos esa nueva generación que impacta al mundo, trayendo lo nuevo que Dios va a depositar en nosotros. Amén. Y lo vamos a declarar en Primera de Corintios. Vamos todas, quiero que todas abran sus Biblias en Primera de Corintios, número 2, 6 al 16. Amén. 1 Corintios 2, 16. 2 del 6 al 16. Quiero que todas, y me dicen amén cuando ya todas estén en Amén. Amén. La revelación. Amén. Amén. Ok. La voy a leer solamente yo y usted la lee en voz baja. Amén. Ok. Dice la Amén. revelación por el Espíritu de Dios. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Esto lo hemos estudiado mucho. Que la sabiduría de Dios es cuando has alcanzado una madurez. Y sabiduría. Y no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que parecen. O sea, no es la sabiduría de este momento, no es la sabiduría de este siglo, no es la sabiduría que el hombre dice tener, es la sabiduría de Dios que vamos a alcanzar por medio de la madurez que nosotros obtengamos. Amén. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si hubiera conocido nunca hubiera crucificado al Señor de gloria. En este tiempo nosotros, como decimos, estamos viviendo un estancamiento, está habiendo un adormecimiento, ¿verdad?, en el cuerpo de Cristo, en el cual no se le da libertad al Espíritu Santo. Entonces no se está escuchando lo que Dios quiere hablarnos para este tiempo. Pero para este tiempo, gloria a Dios, que Dios está preparando ese pequeño remanente. Esta palabra va para nosotros en el versículo 9, y esto sí quiero que lo lean junto conmigo. Antes bien, Como como está está escrito, cosas cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. que le aman. Amén. Amén. Ojo que no vio ni oído yo. ¿Por qué? Porque no están activados los sentidos espirituales en estos tiempos. Están ciegos siendo guiados por otros ciegos. Que no han oído porque no está activado. Necesitamos activar. Mientras que nosotros no activemos esos sentidos espirituales, vamos a seguir igual. Amén. Amén. Necesitamos activar para que entonces nosotros sea revelado lo que no se les ha sido revelado. Porque yo quiero ser de ese pequeño grupo. Yo soy de ese pequeño grupo. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Porque cuando tú empiezas a conocer al Dios que nosotros estamos conociendo ahorita, nosotros estamos conociendo a otro Dios completamente diferente, y yo estoy enamorada y yo le amo cada vez más conforme lo voy conociendo. Amén. Amén. Dice, pero Dios no las reveló a nosotros, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Amén. O sea, que el Espíritu Santo tiene que revelárnoslo. Por eso es que siempre les digo,
Que sea esa palabra rema revelada por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Porque quien de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Si no le da libertad al Espíritu de Dios, si el Espíritu de Dios está adormecido, si está entristecido, no van a conocer las cosas de Dios. Amén. Y nosotros no hemos recibido al Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. La manera que vamos a saber lo que Dios quiere darnos es por medio del Espíritu Santo. Amén. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Wow. Lo cual hablamos no con palabras enseñadas con sabiduría humana. Y es lo que está pasando ahorita, que las enseñanzas, lo que se está hablando es con sabiduría humana, con conocimiento humano, no con sabiduría de Dios, desafortunadamente. Entonces nosotros tenemos que aprender a que tenemos que quitarnos todo eso y empezar a dejar que Dios nos traiga lo nuevo con la sabiduría de Dios. Amén. Sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Amén. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? Quien conoció la mente del Señor, ¿quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Estamos ya casi por terminar y gloria a Dios, porque Dios es bueno y hay que tomar esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. Esta palabra sea depositada en nuestros corazones y de fruto. Amén. Amén. Y que esta palabra nosotros la hagamos, ¿verdad? El reino de Dios está en nosotros. Jesús mismo reconoce ante Pedro que existen unas llaves que abren el reino y lo hacen accesible a quien las encuentra y las usa. Estas llaves no son algo físico, porque Jesús no le entregó nada a Pedro, pero son reales y han abierto el reino a aquellos con diligencia. Las buscan, las usan conforme al propósito divino de Dios. O sea, que Dios, ¿verdad? En nosotros está el reino de Dios. Como decíamos en antes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el reino de Dios lo trajo nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el reino de Dios. Y si Él está en nosotros, quiere decir que el reino de Dios está en mí. A nosotros ya se nos han sido entregadas estas llaves y en cada una de ellas se nos van siendo dadas dependiendo en el nivel en el cual tú te encuentres. Dios nos ha llamado como Pedro a ser la piedra angular de la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Y conforme vayamos nosotros levantando esas 7 columnas en nosotros y vayamos obteniendo la madurez espiritual que necesitamos, ¿verdad? Se nos irá revelando y manifestando más y más lo que Dios nos quiere revelar. Amén. Amén. Pero ya nos entregó esas llaves. Ahora hay que saber cómo usarlas. Amén. Pero tenemos que nosotros llegar a esa madurez, porque a un niño no se le dan las llaves del carro para que vaya a manejar. No. Estamos siendo preparados para llevarnos a otros niveles,
en los cuales Dios nos dará la revelación para lo nuevo, el que está trayendo para estos tiempos. Dios está trayendo lo nuevo para estos tiempos. Amén. Dice, necesitamos ser renovados y transformados. Amén. Nuestro Señor Jesucristo bajo el reino de Dios y Él está en nosotros, entonces el reino de Dios está en nosotros. Amén. Somos embajadores del reino. Amén, amén, amén. Y las llaves del reino ya se nos fueron entregadas. Ahora tenemos que saber cómo usarlas. Amén. Y esto lo encontramos en Mateo 16, 18 al 19. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. ¿Ok? Entonces Dios nos dio las llaves, pero tenemos que aprender cómo usarlas y tenemos que llegar a esa madurez espiritual. Tenemos que ser esos hombres nuevos, tenemos que ser ese hombre nuevo, que sea, ¿verdad? Despojándonos del hombre viejo para ser renovados por nuestro Padre Dios. Amén, aleluya. Entonces, Dios tiene cosas grandes para nosotros. Amén.